Capital Sonoro. Ahora. Hoy es el Día Mundial de la Visibilidad Trans, una fecha para crear conciencia sobre los derechos de las personas trans. Esta semana se descubrió que al menos 47 centros educativos en realidad no lo eran y estaban estafando a quienes pagaban por el servicio. Avanza en el Congreso el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho. Y hoy hay una ñapa informativa con los mejores planes culturales del fin de semana en Bogotá. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast, un espacio para hablar sobre las noticias de la ciudad. Y mi nombre es Andrés Páramo. Es viernes 31 de marzo de 2023 y estas son las noticias de hoy. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Visibilidad Trans con una serie de actividades, pero también de reclamos por el acceso a los derechos. Estamos con Melissa Guevara de la redacción de Ahora. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, gracias. ¿Cuáles son los principales derechos que reclama hoy la población trans? Las personas trans en su día quieren que se haga conciencia de su identidad de género, que se reconozcan como las personas que son. Y adicional, tienen una lucha diaria porque enfrentan grandes barreras en el acceso a empleo, educación y atención en salud. En materia de salud hay dos grandes ejes y es que por lo menos a los hombres trans que menstruan no se les reconoce esa condición y tampoco se les reconoce a las personas trans la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, ellos llegan a alguna entidad prestadora de servicios de salud y mencionan que quieren realizarse este proceso y se encuentran con un montón de barreras o con cosas que realmente no los dejan seguir esos procedimientos. Melissa, ¿qué datos tenemos en Bogotá de resarcimiento de derechos de esta población? En Bogotá, 112 personas trans han realizado el cambio de su documento de identidad. 22 personas se han graduado en la modalidad de educación flexible, que es por supuesto otra de las cosas que ellos quieren que mejore, y 214 personas trans están contratadas actualmente en diferentes entidades del distrito. Entonces ellos, además del tema de salud, que es una de las cosas más graves que reclaman, también piden paridad en lo laboral y adicional que se les abran becas a nivel estudiantil. Y por último, ¿qué actividades hay el día de hoy en Bogotá para conmemorar esta fecha? Bueno, hay actividades culturales en la localidad de Ciudad Bolívar y en la localidad de Los Mártires en el barrio Santa Fe. En Ciudad Bolívar hay una feria de servicios, hay performance y hay un festival repleto de diversidad y lo que quieren además, esto es bien importante porque en Ciudad Bolívar no están en los puntos principales, sino que decidieron irse casi que a las periferias de esta localidad, a los barrios incluso que son de invasión, para aún hacerse notar y pues que su día sea totalmente visibilizado. Y en el barrio Santa Fe hay un desfile buenísimo, lo digo buenísimo porque es en la noche y este desfile conmemora a todas las personas trans que han sido asesinadas. Recordemos que las personas trans tienen, según estudios, un ciclo de vida corto. En promedio, las personas trans viven hasta los 35 años y en el barrio Santa Fe precisamente es donde más ocurren digamos que estas conmemoraciones por los asesinatos que se dan de estas personas. Entonces, ese desfile es totalmente rojo porque quiere, además de hacer pues apología a los mártires, porque así lo ven, las personas trans que mueren por su causa, también quieren hacer apología a la menstruación. Melissa, gracias por la información. No, a ustedes, un placer estar en este podcast. «47, entre comillas, centros de educación operaban con tranquilidad en Bogotá, graduando gente sin que el título les sirva para nada». Para explicarnos esta noticia tenemos a Cristian León. Cristian, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal todos? Vamos bien, aunque un poco asombrado con esas noticias que hay en el Bogotá. Cristian, ¿quién adelantó esta investigación? Bueno, como siempre, la ciudadanía es el factor clave para adelantar investigaciones y ellos fueron los que evidenciaron en varias localidades que había jardines, colegios, centros de formación técnica e incluso escuelas de conducción que al final no tenían, digamos, toda la documentación válida y la Secretaría de Educación al recibir todas estas denuncias y reportes ya le puso la lupa, fue buscando y se dio cuenta que efectivamente no cumplían con los papeles que deberían. Entonces, una persona estudiaba ahí, se certificaba y cuando necesitaba entregar esos documentos, pues no eran viables y no le servían de nada. ¿Y qué sanción le esperan a estas instituciones? Bueno, estas 47 instituciones tienen ya un proceso abierto en la fiscalía. Consultamos expertos y ellos dicen que podrían incluso los representantes tener prisión por 4 o 12 años, de 4 a 12 años. Y pues lo que también se sabe ya es que hay más
entidades que están siendo investigadas, no son solo esas 47 que se recopilaron en 2 años, sino que hay otros procesos abiertos, pero que se anuncian ya cuando tengan las pruebas muy concretas. ¿Se sabe por qué delito, Cristian? Sí, estafa es el delito al que se les acusaría a estas personas. Las personas que ya terminaron sus estudios en estas instituciones, estafa, ¿tienen alguna cosa que hacer? ¿Cómo recuperar el tiempo? Esto implica que los diplomas o certificados que expiden pues no son válidos, no les van a servir y van a tener que repetir en muchos casos los estudios, pero hay una opción que brindan muchos centros y son los exámenes de validación. Esto es la única posibilidad que tendrían estas personas. Y una última de servicio. ¿Uno cómo hace para saber si la institución en la que uno estudia no tiene los requisitos legales? Bueno, es una pregunta grandiosa porque en realidad la página tiene un link que es el siguiente, due.educacionbogotá.edu.co/due/. Como sé que de pronto no muchos estamos como al pie de la letra, ¿cómo buscamos en Google? Pues ponemos directorio único de establecimientos educativos y ahí le damos ingreso a la página y podemos validar si la institución está o no. También no está de más decir que las denuncias se pueden hacer vía telefónica a la Secretaría de Educación al 342.000 en la extensión 3402 para denunciar si alguno de pronto sabe de alguna de estas instituciones. Listo, Cristian. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, que les vaya bien. En el Congreso avanza el acto legislativo para incluir en la Constitución al campesinado como sujeto de derechos. Laura Chambueta está pendiente de esta información. Hola, Laura. Hola María Paula, ¿cómo vamos? Cuéntanos qué significa que el campesinado sea sujeto de derechos. Bueno, pues resulta, pasa y acontece que si bien todos los ciudadanos somos sujetos de derechos, los campesinos llevan más de 30 años peleando porque en la Constitución se les reconozca como sujetos políticos de derechos, cosa que ya tienen, por ejemplo, las comunidades indígenas y afro, es decir, que se responde a sus necesidades específicas. Este reconocimiento de derechos implica principalmente el derecho a la tierra, a trabajarla, a apropiarse de ella misma, así como el derecho a una salud, a educación, vías para la entrada y salida de cultivos, también la soberanía alimentaria, el derecho a una pensión luego de toda una vida de trabajo agrícola, también el reconocimiento de las diferentes actividades que no solo incluyen la tierra, también por ejemplo los ecosistemas acuáticos, y bueno, que se les reconozca y se entiendan sus necesidades diferenciales. Y en ese sentido, ¿qué es lo último que ha pasado con esta ronda en el Congreso? Bueno, pues desde finales del año pasado entró al Congreso el proyecto de acto legislativo 254 de Cámara y 019 de Senado, el cual busca precisamente reconocer a los campesinos como sujetos políticos de derechos. Esta semana, el 29 de marzo precisamente, fue aprobada en la Comisión Primera del Senado el quinto debate para que este proyecto sea una realidad y que asimismo los derechos de los campesinos sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo que está construyendo el actual gobierno, en donde se quiere que se cumplan los derechos que ya les mencioné anteriormente. Y de ser aprobado, esto impactará también a Bogotá, ¿cierto? Cuéntanos cómo. Pues sí, claro que sí. Recordemos que el 75% de la población capitalina es rural y tenemos esta enorme localidad que es Sumapaz, quienes llevan años peleando por el reconocimiento de su zona de reserva campesina. A inicios de este año, luego de interponer tutelas y de presentar pruebas de que cumplen con los requisitos, pues pudieron dar inicio a este proyecto de zona de reserva, lo cual es un avance enorme en términos de garantías y de protección de derechos de las y de los campesinos de Bogotá y de sus actividades dentro del ecosistema del Sumapaz. Listo, Laura, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. También hago acá una pequeña cuña para invitarlos a todos y todas a que nos escuchen y se sintonicen a todas nuestras pantallas la próxima semana, donde hablaremos precisamente de una ampliación sobre esta lucha campesina por el reconocimiento de sus derechos políticos. Llegó el viernes y le tenemos una serie de planes para que se despegue de la cotidianidad. Estamos con nuestra periodista cultural Carol Velázquez. ¿Cómo estás, Carol? Hola Andrés, buenas tardes. Estoy muy feliz de contarles a todos la agenda cultural que se viene para este fin de semana en Bogotá. Listo, cuéntanosla. Listo, Andrés, pues empecemos con las actividades que están programadas para este sábado, que es 1 de abril ya. En primer lugar, pues la Cinemateca de Bogotá es un programa que se llama Vive la Cinemateca, en el que van a presentar una serie de actividades para que las niñas y los niños se diviertan y aprendan pues experiencias de las artes sonoras y visuales. Pero digamos que para los más grandes también hay actividades porque a la 1 de la tarde en la media torta se realizará un concierto de metal con las bandas All Demon Day, Tras las Púas, Decimation, Highway y Freda.
Para este concierto la entrada es libre, así que todos pueden asistir. Pero para los que les gusta la música más colombiana, más tarde, a las 7 de la noche, en el Planetario Bogotá, la cantautora Laura Caló se presentará para hacerle un homenaje a las mujeres. Les voy a contar un poco de la programación para este domingo 2 de abril, porque en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán se darán clases de Lindy Hop. Para los que no saben, este es un baile que se volvió muy popular en Nueva York en la primera mitad del siglo XX. Para las personas que quieran participar, pueden llegar al teatro y comprar las entradas que cuestan 30.000 por persona y 45.000 por pareja. Por otro lado, a las personas que también les gustan los títeres y las marionetas, se está celebrando el Festival de la Magia y la Alegría y se va a presentar un show de la compañía de marionetas Néstor Maecha con la obra Hogar, Dulce Hogar, en el Parque El Cuadrado a la 1 de la tarde. No lo olviden, a la 1 de la tarde empieza ese show, pues, para que vayan en familia. Y para finalizar, volvemos al Planetario Bogotá porque el domingo se harán una serie de actividades a lo largo del día para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down y el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y bueno, eso es más o menos la agenda cultural que está disponible para todo el público acá en Bogotá este fin de semana, para que la gente se anime y participe, porque pues Bogotá es una ciudad llena de cultura. Listo, Carol, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Y no se vaya sin saber que 250.000 personas siguen varadas y preocupadas por el dinero que pagaron en tiquetes de vuelo de la extinta Ultra Air. El gobierno nacional está pensando en bajar el IVA a los tiquetes aéreos y el impuesto a la gasolina, y por su parte varias empresas transportadoras anunciaron descuentos para viajes por tierra. Hoy arranca el plan Éxodo de Semana Santa y la cifra que se espera es 1 millón de personas que saldrán de Bogotá por vacaciones. Hay un mapa interactivo en el que se pueden ver las especies y ubicación de los árboles de Bogotá. Esto está en www.bogodata.com.co/arbolado. Visítenlo. Eso fue todo. Este podcast es producido por Andrés Villamil y editado por Cian Bernardo González. El jefe de redacción de los y las periodistas de Ahora es Andrés Páramo. La dirección general de Ahora está a cargo mío, María Paula Martínez. Recuerden que Ahora está en todas las plataformas, en las de televisión abierta, en YouTube, en el podcast de análisis y opinión Capital Político y de lunes a viernes en este espacio que están oyendo. Hasta el lunes. Chao, adiós. Capital Sonoro.